Hermanos, gracias otra vez por ese tiempo precioso de alabanza al Señor. Qué lindo es poder alabar al Señor de esta manera, con estas canciones. La verdad es que nos alegran tanto el corazón. Bienvenidos ustedes que han llegado, los que están conectándose y los que van a venir. En fin, bienvenidos todos a este tiempo. Este es un tiempo del Señor. Los niños tienen que ir a su lugar, así es que inmediatamente deben ir a su salón, ¿verdad? Abran sus Biblias, hermanos. Esta tarde vamos a seguir con nuestro tema, basado, por supuesto, en la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces voy a invitarles para que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Estamos allí ahora en el capítulo 3, vamos avanzando y vamos a leer los versículos 1 al 6. Repito, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. El tema de hoy es muy especial, lo titulamos En terapia intensiva. Ese es el tema que traemos para hoy. Y vamos a ver por qué esta iglesia estaba en terapia intensiva. Vamos a analizar esto. Así es que abran sus Biblias otra vez en Apocalipsis 3. Leamos los versículos 1 al 6. Vamos a leer todos al unísono, si quieren, así, allí puesto de pie, leamos todos juntos este pasaje. No se quede sin leer la palabra del Señor. Siempre animamos a que nosotros todos participemos de lo que es este estudio. La palabra del Señor siempre tiene para nosotros un mensaje. Y como el domingo pasado, creo que hoy también el Señor tiene una palabra especial para nosotros. Leamos entonces al unísono, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y añade conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta tarde. Y te dice a ti. Así es que vamos a orar al Señor. Como siempre, vamos a pedir que Él esta tarde se manifieste con poder, con gracia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Tu palabra que hace tantos años se escribió, más de 2000 años, porque la que tenemos de 2000 años para acá es el Nuevo Testamento. Pero mucho antes, por supuesto, se había escrito esta palabra. Cuando leemos Apocalipsis, especialmente este mensaje a las 7 iglesias, nos acordamos que es un mensaje pertinente para cada época, para cada tiempo. Y al traerlo, Señor, hoy confiamos poderosamente en que esta palabra nos va a hablar, como siempre nos habla. Venimos a tu casa, como siempre, con una necesidad profunda en nuestros corazones, pero más que una necesidad, con gratitud, Señor, porque siempre tenemos necesidades, pero gratitud por lo que tú eres, lo bueno que has sido. Durante toda la semana nos has llenado de bendiciones. Venimos a tu casa no solamente para pedir, pero venimos para dar. Venimos para reconocer que sin ti nada podemos hacer y que tú eres la fuente de nuestra vida y nuestra provisión. Te damos gracias por esta palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Los artistas de Hollywood han desarrollado una serie titulada The Walking Dead, o Los Muertos Vivientes. Algunos han visto esta serie. Y es interesante porque cuando uno ve esa serie,
hay algo que nos llama la atención del momento, y es el hecho de ver a hombres y mujeres que supuestamente estaban muertos, pero andan vivos y andan moviéndose muy lentamente. Usted nunca va a ver a alguien en esa serie corriendo, nunca va a ver eso. Es más, andan arrastrándose, se están muriendo, y por cierto son conocidos como los zombies. Y es interesante esto porque cuando uno ve algo de esto, uno se imagina los creadores de esas series, los creadores de ese tipo de películas, mostrándonos un mundo que es irreal, porque es irreal, eso no existe. Los zombies no existen. Pero tiene mucho que ver este tipo de planteamiento que se hacen los creadores de estas películas, aún para aplicar a nuestras vidas, para ver entonces de qué manera una serie como esta puede aplicarse, por ejemplo, a una condición espiritual. Pues déjeme decirle que hace 2000 años, al parecer, hay una iglesia compuesta por zombies. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Entonces, esa frase como que va a definir, en un sentido, define el tema que voy a presentar esta tarde y, por supuesto, todo lo que vamos a desarrollar en esta hora. De allí el título, nuestro título, En terapia intensiva. Más adelante voy a dar algunas explicaciones sobre este tema porque creo que encaja muy bien dentro de lo que es la presentación de Juan en esta carta, el capítulo 3 de él que estamos leyendo. Cuando pensamos en Sardis, por cierto, estos estudios los hemos tenido en anteriores ocasiones en nuestra escuela dominical, ya finalizamos. Pero los que nos hablan de Sardis, entre las historias que cuentan, es que era una ciudad la más grande del mundo de ese entonces. Pero no solamente era la ciudad más grande del mundo, sino que había sido la capital del antiguo reino de Lidia, por allá en el siglo VI a.C., y fue gobernada por un hombre llamado Creso, que según los historiadores fue un hombre extremadamente rico, muy rico. De allí que el nombre de la ciudad o las referencias de la ciudad tenían que ver con esto, con las riquezas que la ciudad tenía por este rey. Y uno cuando está estudiando este pasaje se hace la pregunta, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Porque cada iglesia de la que estamos analizando tenía un problema. Bueno, he dicho que por lo menos hay dos iglesias que no tuvieron ese problema, que es la iglesia Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que vamos a seguir estudiándolas más adelante. Pero ¿cuál era el problema de esta iglesia? Bueno, era una iglesia que estaba en un estado moribundo porque ellos habían perdido la comunión con el Señor. Y hermanos, esto era muy serio, demasiado serio. Entonces creo que era importante que nosotros, es importante que nosotros veamos esas características para que entonces entendamos por qué nosotros, desde el punto de vista espiritual, debemos considerar la importancia de esto. En el texto va a aparecer esta parte que dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Esta frase también va a ayudarnos a entender el tema. La pregunta es, ¿cuándo entonces comienza una iglesia a morirse? Yo espero en el Señor que cuando estoy tratando este tema no estoy hablando de nuestra iglesia, estamos hablando, pero sí de una iglesia que puede entrar en esa condición. Y por eso la importancia y la aplicación de este tema. ¿Cuándo comienza una iglesia a morirse? ¿O qué produce que una iglesia se muera? Será entonces el planteamiento. Lo que uno comienza entonces a ver en este pasaje, en esta escritura, es que hay una advertencia seria de parte del Señor. Tiene nombres de que vive pero estás muerto. Entonces, eso nos pone como en alerta, eso nos pone en una condición donde nosotros necesitamos saber de qué se trata entonces esto. Estamos hablando entonces de una iglesia de cuidados intensivos. Es lo que estamos allí poniendo. Cuando hablamos de esta definición, ponemos esto sobre nosotros. Si hay algo en este tiempo especialmente que es una mala noticia,
es cuando a alguien se le dice que va a cuidados intensivos. Se dice que cuando alguien entra en cuidados intensivos es porque la condición es sumamente grave. Es lo último que se espera para alguien que entre precisamente en esa condición. ¿Qué va a suceder allí? De allí puede salir o vivo o muerto. Cuando uno, por ejemplo, estudia este asunto de este tema, hablando en estos aspectos, lo primero que le viene a la mente es esta pandemia. Cómo esta pandemia precisamente ha hecho que la gente que entre en cuidados intensivos, entonces es un asunto serio. Y más cuando se le dice a la persona hubo que entubarse. Cuando la persona llegó a ese estado de entubarse, eso es algo sumamente serio, porque pudiera ser que de allí no salga vivo. Y es las historias que constantemente nosotros tenemos. Ahora, vamos a pensar en esto, en una iglesia que está en ese cuidado, en esos cuidados intensivos. Y vamos a analizarla, en primer lugar, que es una iglesia con un diagnóstico reservado. ¿Dónde encontramos eso? Vamos allá a la palabra del Señor. Ubíquense, por favor. Estudien conmigo la palabra del Señor esta tarde. Vamos a ver a esa iglesia con un diagnóstico muy, pero muy reservado. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces allí tenemos en ese texto un diagnóstico muy reservado, porque en efecto hay una iglesia que se está muriendo, una iglesia que está a punto de desaparecer. Y esto nos va a ayudar a entender mucho este tema. Como en los anteriores casos, lo primero que Jesús hace es identificarse con la iglesia. Ahora, el hecho de que Jesús se identifique como lo hace, en ese texto dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces nos ayuda a entender algo que es muy importante, y es lo que significa Jesucristo para la iglesia en este caso. Jesucristo, mis amados hermanos, nunca va a establecer un veredicto, nunca va a establecer una condición, en este caso de decadencia o de muerte, hasta que Él nos identifique con ella. ¿Quién es Cristo para la iglesia? Y entonces Él dice el texto que tiene los 7 espíritus de Dios. Es interesante que sobre este aspecto, algunos han dicho que los 7 espíritus de Dios pudieran ser los 7 dones, o los dones completos que da el Espíritu Santo, que otorga el Espíritu Santo, y que en la encarnación de Dios Él se la da entonces a la iglesia. Cuando habla entonces de que Él tiene las 7 estrellas, es una referencia entonces también para decirnos que Jesucristo es el dueño de esas estrellas, y esas estrellas es la iglesia. Entonces, en medio de este diagnóstico, vamos a verlo de esa manera, reservado, Jesucristo se revela a la iglesia de esta manera. Y en medio de todo esto hay una buena noticia, porque al final entonces vamos a ver que el Señor no quiere la muerte de la iglesia, de ninguna iglesia, porque al fin y al cabo es su iglesia, le pertenece. Pero sí es necesario que Él haga este diagnóstico al respecto. Para una iglesia que tiene apenas signos vitales de vida, el Señor se presenta a ella como el que tiene entonces los 7 espíritus de Dios. Porque si algo necesita entonces una iglesia que está en esa condición, es que viva. Es una iglesia que resucite, es una iglesia que se levante. Dios no quiere una iglesia que permanezca en ese estado. Mis amados, cuando el pastor piensa, hablando en estos términos, un pastor piensa en su iglesia, la condición de su iglesia, por supuesto uno tiene que analizar hasta dónde mi iglesia, la iglesia que el Señor me ha dado para pastorear, la iglesia donde yo soy el encargado de ella, tiene esta identificación. Pero más aún cuando pensamos en los creyentes a nivel personal, usted esta tarde tiene que preguntarse, bueno, ¿seré yo como esta iglesia? ¿Seré yo como los creyentes de esta iglesia, que tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto? No desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo está mi condición? Yo creo que esa es la parte que necesitamos entonces ver. Era una iglesia entonces que estaba en la UCI, si hablamos de esos términos, y requería de médicos especialistas en la salud del corazón. Como dije, los que van a ese lugar, entonces la situación es muy difícil. Pero lo bueno de ese lugar también es que allí están los especialistas. Estaba leyendo un poco al respecto y
Y es interesante ver que dicen que allí están los mejores médicos. Si esos médicos no hacen lo que tienen que hacer con esas personas, entonces la situación sí es grave. Y cuando un médico que está allí da una palabra final, en el sentido de que ya no hay posibilidades de vida, entonces se agotaron los recursos. Él le dice en el texto, afirma las obras que están para morir. Ese es otro aspecto que nos menciona allí. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estoy leyendo el versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este era el problema de la iglesia. Por eso la iglesia estaba a punto de morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La observancia que Jesús sigue haciendo de la iglesia es profunda. Él le ha dicho a esta iglesia, como las demás, que conoce sus obras. Y otra vez, el hecho de que Jesucristo conozca las obras de la iglesia es una garantía, porque entonces es el único que puede decir exactamente en qué estado, en qué condición está la iglesia. A nosotros nos interesa mucho entonces saber que Jesucristo conoce las obras y Él nos va a decir si son buenas o son malas, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es lo que nos dice este texto. Exactamente. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta era parte del problema que tenía la iglesia. Su descuido fue tal que había muchas cosas en su interior que habían muerto, que no estaban siendo, por supuesto, llevadas como el Señor esperaba. Entonces uno puede imaginarse esa iglesia donde los miembros asistían quizás como un club. Iban los domingos, por decir algo, porque pues al fin y al cabo no había otro lugar donde ir. A lo mejor esa iglesia era una iglesia donde la oración no era su fuerte. A lo mejor era una iglesia donde la enseñanza no era su fuerte. A lo mejor era una iglesia donde la evangelización no era su fuerte. Y había muchas cosas que no estaban sucediendo en la iglesia y por lo tanto esta iglesia estaba a punto de morir. Por eso Jesús la identifica, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor es el mayor interesado en la vida de la iglesia. Ella no nació para morir, sino para traer vida. Y Jesús es el dador de la vida. Aún a la iglesia que está para morir, el Señor quiere darle vida. Creo que ese es el énfasis que debemos considerar esta tarde. Aún en medio de esa condición, Jesucristo se acerca para decirle y decirnos, en este caso, que Él quiere una iglesia viva. Estamos hablando entonces de que Jesús no está tan interesado en un maquillaje externo. La conclusión a la que llegamos con la iglesia de Sardis es que parece como la menos atractiva dentro de todas las iglesias. Mire, hermanos, de ninguna iglesia se habla tan fuerte como de esta iglesia. Si usted lee las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, a ninguna de esas iglesias el Señor se dirige como esta. Tiene nombres de que vives, pero estás muriendo. Si alguien la juzgaba desde afuera, entonces, bajo un punto de vista congregacional y organizacional, a lo mejor tendría algunos elogios. Y hermano, esto es importante que yo lo mencione porque muchas veces alguien puede elogiar a una iglesia. Qué bonita está esa iglesia, mira a los hermanos, mira cómo andan, mira cómo viven, mira cómo están, mira la iglesia. Pero es una impresión externa. Pero ¿qué hay dentro de la iglesia? ¿Qué hay en el corazón de cada creyente? ¿Cómo está viviendo cada creyente? Es el reto que nos presenta este texto. El doctor William Barclay, un gran comentarista bíblico, hablando de esto, ha dicho lo siguiente: una iglesia corre el peligro de morir cuando empieza a alabar su propio pasado, cuando le preocupan más las formas que la vida, cuando se preocupa más de los sistemas que de amar a Jesús, cuando tiene más interés en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Hermanos, si esa es nuestra característica, si es así como pensamos, entonces estamos hablando de una iglesia que tiene nombre de que vive, pero se está muriendo. Yo espero en el Señor que esa no sea exactamente nuestra iglesia. Mi anhelo que nuestra iglesia que se parezca a la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Esmirna, donde el Señor no encontró ninguna queja. ¿Qué le parece? Ninguna queja. Eso sería muy lindo pensarlo. Pero estamos analizando entonces esto.
Un muerto, mis amados, no necesita que se le maquille su rostro. Hay gente que son especialistas en maquillar el rostro del muerto para que aparezca bien bonito. Pero en pocos minutos, en pocas horas, va a la tumba y allí se va a descomponer. El que está en esta condición, lo que necesita no es un maquillaje. El que está en esta condición lo que necesita es vida. Y eso es lo que el Señor exactamente le está diciendo a la iglesia de Sardis. Entonces, otro aspecto que vamos a analizar es que esta iglesia tenía sus niveles alterados. Se le hizo un examen a la iglesia, a lo mejor un examen de sangre, le hicieron los análisis y salió con los niveles muy alterados. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo que vamos a analizar ahora, como el versículo 2. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se le hizo un análisis. Estaba pensando hoy, ¿por qué usted y yo nos hacemos análisis de sangre? Yo estoy muy relacionado con este asunto de los exámenes de sangre, porque cada mes yo tengo que hacerme un examen de sangre para ver en qué nivel está mi condición por el asunto si está muy gruesa o está muy fina la sangre por mi situación del corazón, la operación del corazón que tuve. Y interesante que estos días la doctora me dijo, bueno, estamos llegando a un punto donde ya no tienes que venir cada mes, porque hermano, ir cada mes para que le metan semejante cosa a uno para sacarle 1 o 2 tubos de sangre, porque como que no es muy buena idea. Entonces me dijo, estás llegando a un punto donde las cosas están cambiando. Pero ¿sabe? Y esta es la parte que quiero que usted entienda esta tarde conmigo al analizar esto. Y es que a veces un doctor nos manda a hacer un examen de sangre completo. ¿Para qué? ¿Qué aparece en un examen como eso? Déjeme decirle, esto lo tomé de los científicos. En un examen de sangre ellos pueden ver si hay infecciones, si hay inflamaciones, si hay cáncer, si hay leucemia, si hay fallo de la médula espinal, desarrollo anómalo de la médula espinal, anemia, deshidratación, pérdida de líquidos, problemas con los glóbulos rojos, glóbulos blancos, efectos de la quimioterapia, efectos de ciertos antibióticos, efectos de todo. En un examen de sangre, un médico puede ver entonces todo eso y nos va a decir, mira, la cosa no está muy bien. Cuando él viene y nos da el examen, mira, tiene por ejemplo los triglicéridos altísimos, producto de las cosas que estás haciendo. Y es allí donde usted comienza a ponerse serio, se da cuenta que la situación no está muy bien. Y allí comienza entonces a ver qué tengo que cambiar, qué cosas tengo que hacer distintas, ¿para qué? Para que yo pueda entonces entender lo que significa esto. Mis hermanos, volviendo al tema que estamos esta tarde tratando, aquí tenemos una iglesia con los niveles alterados. Cuando Jesús vio a la iglesia, se dio cuenta entonces que esa iglesia dice, tus obras no son perfectas delante de Dios. Ese análisis que hizo Jesús le dio como resultado a una iglesia que estaba viva, pero se estaba muriendo. Vamos a ver esto. ¿Qué necesitaba una iglesia en esta condición? ¿Qué necesita una iglesia en esta condición? Por supuesto, otra vez, hermano, una iglesia que se está muriendo necesita vida. El Señor Jesucristo, el más interesado en la salud de su iglesia, le recomienda la medicina exacta para levantar de su estado actual. Él jamás le dirá a su iglesia como le dijo al pueblo de Israel. Me llama la atención esto, que cuando Moisés estaba allí en el desierto, por supuesto, conduciendo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en esa rebeldía que tuvo tan grande, que pecó contra Dios, haciendo aquel becerro de oro, que Dios le dijo a Moisés, mira, lleva a este pueblo, porque este pueblo lo voy a exterminar. Este pueblo me ha sido demasiado, muchos problemas me ha desobedecido demasiadas veces, y simplemente lo voy a raer de la tierra y voy a hacer de ti una nación. Bueno, Moisés dijo, no, le dijo a Dios, bueno, vamos a ver cómo es la cosa, este no es mi pueblo, este es tu pueblo. Entonces le dijo posteriormente, cuando estaba para salir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y es interesante esto, porque cuando Dios dijo, voy a raer al pueblo de Israel por todo lo que han hecho, Moisés se paró
como intercesor, y entonces allí Dios no tomó esa decisión de acabar con Israel. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Cuando pensamos en la iglesia del Señor, en este aspecto también, Jesús jamás va a decir voy a destruir la iglesia, porque destruir la iglesia sería destruir su propio cuerpo. Pero por supuesto, en este diagnóstico que está haciendo, al ver que tiene los niveles alterados, Él tiene que pronunciarse, Él tiene que decirle a la iglesia en qué condición está. Yo espero en el Señor que esta tarde usted esté pensando en qué condición estoy. ¿Tendré yo los niveles alterados, hablando espiritualmente? Si el Señor me analiza mi corazón, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi sangre espiritualmente hablando? ¿Cómo estoy delante de Él? Ese es el tema que nos asiste y que debemos tomar en consideración. ¿Por qué decimos esto de la iglesia? Porque esa iglesia la amaba al Señor. Hermanos, alguien fundó esa iglesia. No sabemos, no tenemos una precisión acerca de eso. Pero algún apóstol fundó esa iglesia. Como fundó la iglesia de Éfeso, como fundó la iglesia de Esmirna, como fundó la iglesia de Tiatira, como fundó la iglesia de Filadelfia y las demás iglesias. Alguien la fundó. Por lo tanto, si alguien fundó esa iglesia es porque esa iglesia es de Jesucristo. La iglesia de Sardis entonces aparece como la más necesitada de la intervención divina. Sus obras no calificaban a la mirada del Señor, pero Él tampoco quiere una iglesia muerta. Él desea que ella viva, que se levante, que revive sus obras, las obras del pasado, que las reviva y que las obras del presente sean mejores todavía. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado, cuando hablaba de la iglesia de Tiatira? Donde dice que las obras postreras superaron a las primeras. Bueno, este era al revés. Las obras que estaban haciendo estaban tan malas, se estaban muriendo, que ni siquiera, por supuesto, hay una intención de hacer obras nuevas. Y hermanos, esto nos habla de la importancia de vivir muchas veces en la carne, y vivir en la carne es dormir en el espíritu. ¿Qué quiero decir con este aspecto? Una cosa es la vista de los hombres, pero otra muy distinta es la vista divina, como dije. Dios nos ve como realmente somos. En este momento Dios te está viendo exactamente como eres. Yo puedo ver sus rostros, yo puedo ver su sonrisa, pero ¿qué hay en su corazón realmente? ¿Qué hay en su vida? ¿Cómo llegó usted esta tarde aquí? Bueno, solamente Dios sabe. Dios sabe qué le ha movido a estar acá, cómo está su corazón. Y en ese aspecto Él dice a la iglesia, despiértate. Dice, sé vigilante y por eso despiértate, despiértate. El apóstol Pablo nos va a decir por allá en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te levantará, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando yo estaba leyendo este versículo lo asocio con esto, y esto tiene mucho sentido, porque Pablo también nos ubica en ese contexto para hablarnos que hay momentos donde una iglesia pasa por ese proceso de estar dormida, de estar casi muerta y necesita despertarse, necesita vida. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí está la cosa hermosa. ¿Quién es el que alumbra la vida de un cristiano? ¿Quién es el que alumbra la vida de la iglesia? Pues es Jesucristo, hablando en estos términos. Esto, como alguien dijera, afronta con seriedad tu condición, cambia tu estado, muévete en la dirección distinta, sal del aburrimiento, levántate para que seas un hijo de Dios, esperando sus bendiciones. Sal de esa condición, no sigas allí. Es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis, pero lo está diciendo a nuestra iglesia esta tarde. No sigas en esto, no permanezcas en ese estado. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es la recomendación de la palabra. La tendencia es más a conformarse entonces a la vida, en la vida espiritual. Hermanos, la importancia de la vigilancia no parece ser una de las cosas que más nosotros vivimos en este tiempo. El mundo cada vez más avanza, no se detiene. Las cosas que estamos viendo, hermanos, simplemente nos hacen pensar que cosas mayores vendrán. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el creyente en los próximos años? ¿Cómo va a vivir la vida el creyente? ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? ¿Cómo van a vivir nuestros nietos en esta próxima generación, estos próximos años? De allí la importancia entonces de estar vigilando.
Interesante que cuando Cristo habla de la iglesia en estos términos, Él siempre habla de vida, no habla de muerte. Por ejemplo, dice por allá en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Eso habla de vida. Eso habla de algo que surge, que emerge en nuestras vidas, en nuestros corazones para amar más y servir al Señor. Por allá dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el dador de la vida. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, hermano. Dios es Dios de vivos. Se nos revela diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ese Dios es Dios de vivos. ¿Por qué? Porque ellos están, aunque murieron, están vivos. Por supuesto, porque están con el Señor. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. La muerte no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Escuche, hermano. Es verdad que la muerte, hablando físicamente, ocurre y está ocurriendo. Y constantemente estamos oyendo eso. Y nosotros estamos conscientes de que un día vamos a morir. Y en cualquier momento vamos a morir. Pero lo que el Evangelio me dice es que si bien es cierto que la muerte va a venir como consecuencia del pecado, para el creyente, la realidad y la promesa es que vivirá para siempre. El creyente vivirá para siempre porque esa es la promesa que le ha dado el Señor. ¿De dónde viene esa promesa? De la resurrección. Jesucristo murió pero resucitó. ¿Para qué? Para enseñarnos que la vida que nos espera es la vida para estar con Él. Es la vida resucitada. Y ante esto entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Mira el versículo 3. Ante ante esta alteración de los niveles, ¿qué debemos hacer? Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, otra vez, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que nosotros veamos este texto de esta forma? ¿Qué es lo que la iglesia ha recibido? ¿Qué es lo que tú has recibido? Vamos a pensar en esto. Bueno, cuando uno hace un análisis detenido de esto, lo primero que uno dice, bueno, nosotros hemos recibido la salvación. ¿Correcto, hermanos? ¿Ha recibido usted la salvación? ¿Es usted salvo? Quizá usted dice, pastor, pero ¿por qué pregunta eso? Bueno, porque a veces no estamos seguros y somos salvos. ¿Es usted salvo? Entonces la Biblia nos dice a nosotros que nada es más importante que lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, hermanos, se llama la salvación en efecto. Y entonces dice que nos acordemos. Que nos acordemos de eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente es olvidadiza. A veces nosotros actuamos de tal manera que como que se nos olvida quiénes somos. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que Él, por supuesto, la derramó en la cruz del Calvario. Entonces, si yo sé que soy un hijo de Dios, que le pertenezco de esa manera, yo debo entonces acordarme siempre que he sido salvo. Y que esa salvación yo debo cuidarla. Que esa salvación yo debo ser un temeroso de Dios para cuidar precisamente esa salvación. ¿Sabe lo que dijo Salomón respecto a esto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo estuve pensando mientras analizaba este asunto de esta frase de guardar, que es la otra frase que aparece allí, acuérdate y guardar. Hermanos, que el asunto más complicado para nosotros, los creyentes, es guardar nuestro corazón. Porque la tendencia del corazón es siempre inclinada a todo aquello que le gusta a la carne. Bueno, eso fue nuestro tema el domingo pasado. Que le gusta todo aquello que satisface precisamente nuestra carne. Y por eso Salomón dice, mire, si hay alguna cosa que hay que guardar en la vida es el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Volviendo a ese asunto de una iglesia muerta o viva, pensando en este asunto físico también, se dice que si todos los órganos pudieran estar allí muertos y el corazón está vivo, pues todavía hay esperanza porque está vivo, pero cuando muere el corazón se acaba todo. Es lo que dicen los especialistas. Así es que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Pero ¿qué más dice? Dice, además de eso dice,
y creo que es lo más importante, dice, arrepiéntete. Le dice a la iglesia, primero, acuérdate, es el primer imperativo. Segundo imperativo, guárdalo. Tercer imperativo, arrepiéntete. ¿Por qué le dice estas tres cosas a la iglesia? Porque, hermanos, la tendencia en la vida cristiana es a olvidarse, por un lado, y a no guardar entonces las cosas que el Señor nos ha dado, y menos arrepentirnos. Ahora, yo quiero que usted me escuche bien esta tarde en esto que voy a decir. Cuando nosotros escuchamos la palabra arrepiéntete o arrepentidos, y especialmente en un contexto de esto, siempre decimos, bueno, eso es para los no cristianos, eso es para los no creyentes. Pero hermano, el Señor no le está diciendo esto a los no creyentes. Dios le está diciendo esto a la iglesia de Sardis, le dice arrepiéntete a la iglesia. Se lo dice al creyente de hoy, arrepiéntete. Entonces uno dice, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? Aquí viene entonces el examen. Por eso estamos hablando de esos niveles alterados. Jesús vio a la iglesia y dice, no he visto que tus obras son perfectas. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que pensar, yo tengo que decir, ¿qué está pasando entonces en mi vida? ¿Hay algo del cual tengo que arrepentirme? Y hermano, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque muchas veces en nuestras vidas estamos haciendo cosas que nos parecen normales, que satisfacen la carne y nos parece bien y las seguimos haciendo y el Señor nos dice, no debes vivir así, tienes que arrepentirte. Se lo dijo a la iglesia, ¿para qué? Para que no mueras. Porque son aquellas tendencias del corazón que te están llevando y tú tienes una mezcla en tu vida. Por un lado quieres amar al Señor, servir al Señor, pero también hay otro Señor que quieres amar. Entonces, en esta situación el Señor nos dice, arrepiéntete. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermano? El arrepentimiento es dar un cambio, una media vuelta. Yo voy en esta dirección y simplemente cambio. Y me rindo al Señor. Esta palabra y en especial en esta carta apunta a un cambio de actitud. Nos movemos con una continua justificación de lo que hacemos, que no encontramos nada dentro de nosotros de que arrepentirnos. Y hermano, esto es sumamente delicado y peligroso. Cuando yo no encuentro nada en mi corazón de que arrepentirme, bueno, debo ya estar con el Señor. Debo estar ya en el cielo. Porque siempre va a haber algo que me lleva a ese momento de oración, a ese momento de quebrantamiento. Reconozco que estoy haciendo lo que no está bien y entonces confieso delante del Señor esa condición. Y me arrepiento. ¿Y sabe qué ocurre cuando me arrepiento? El Señor me limpia de todo pecado. ¿O no dice eso la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este mismo sentido, el Señor entonces le da a su iglesia una poderosa razón por la que ella debería ser vigilante y arrepentirse. ¿Qué va a pasar? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, aquí hay el elemento introspectivo, el elemento de sorpresa. Y eso siempre hablamos incluso de la segunda venida. ¿Quién sabe cuándo Cristo va a venir otra vez? Algunos le han puesto fecha. Hace unos años atrás nosotros vivimos aquí la osadía de un hombre, por cierto, muy oído por la radio, un tremendo exégeta de la Biblia, que le puso fecha a la venida de Cristo. Y por supuesto, aquella gente que creía tanto en ese pastor le siguió. Tanto así que comenzaron a vender sus propiedades y a decir, bueno, ya Cristo viene para tal fecha. Creo que era en mayo, no sé qué cosa, por ahí 25 por ahí. ¿Y qué pasó, hermano? Pasó mayo y no vino Cristo. Y Cristo no ha venido. Pero ¿sabe qué, hermano? Cristo va a venir y puede venir en cualquier momento. Entonces le dice a la iglesia, mira, iglesia, vela, porque no sabes a qué hora ha de venir. Es interesante esta figura de ladrón, porque nadie sabe a qué hora viene el ladrón. Hermano, si nosotros supiéramos a qué hora viene el ladrón, pues por supuesto lo esperaríamos y ya sabe cómo lo vamos a esperar. Pero la Biblia dice entonces que Cristo vendrá de esa manera, de momento, repentino. De ahí que se habla del rapto de la iglesia. Eso es el rapto de la iglesia. Como ladrón en la noche, que viene de repente, nadie lo está esperando y así sucede. Digo, nadie lo está esperando los que no conocen a Cristo, nosotros sí lo estamos esperando. Y por supuesto vamos a estar con Él. Hay que vigilar porque el Señor vendrá en el momento menos esperado. Hermanos, cada vez más nosotros hablamos de este tema. Cristo viene pronto. Todas las cosas que estamos viendo nos inducen, nos llevan continuamente en esa dirección. Pero como yo no sé entonces cuándo Cristo viene, yo debo estar preparado.
Por allá Pedro nos va a decir que nosotros debemos vivir de una manera santa, de una manera apartada, una manera consagrada, porque no sabemos precisamente la hora en que ha de venir. Bueno, les llevo a mi última consideración. Estamos hablando de una iglesia que está en terapia intensiva. Esa es la condición, esa es la situación. Hemos hablado de que cuando el Señor la vio, entonces descubrió que había una situación sumamente crítica en la iglesia. Y estábamos hablando ahora de que sus niveles están alterados cuando le metió su ojo a esta iglesia. Pero vamos a ver entonces ahora a partir del versículo 4. Yo le animo para que usted me siga en estos próximos pasos, porque vamos entonces a entrar a lo que yo llamo la iglesia con una esperanza de seguir viviendo. Jesús le dijo a la iglesia: tiene nombres de que vive pero estás muerto. Ahora le dice: iglesia, tienes toda la posibilidad, tienes toda la condición, tienes todas las cosas para seguir viviendo. No tienes que morir, no tienes que permanecer en esto. Vean el versículo 4, por favor, allí en sus escrituras. ¿Qué dice el versículo 4? Pero tienes unas pocas personas, me encanta este versículo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén, hermano. Amén. Y cuando yo estaba leyendo, cuando yo llegué a este versículo, dije: Señor, la verdad es que tú eres extremadamente maravilloso. Le dijiste a esta iglesia que se está muriendo. Cuando si uno no llegara hasta acá y dice: bueno, pues esa iglesia está lista, ¿no? Se está muriendo por todas las cosas, no tiene esperanza. Pero cuando uno llega aquí y ve ese versículo que dice: pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando que aun cuando la iglesia estaba en ese estado, aun cuando la iglesia estaba en esa condición, allí habían hermanos y hermanas que le creyeron al Señor, que vivían vidas santas, y que a pesar de la corrupción, del pecado y de todo lo que pudiera haber en la iglesia, allí habían hermanos con vestiduras blancas. Y hermano, esta es una garantía para una iglesia que se puede estar muriendo, que puede estar en esa condición. Lo anterior dicho nos pudiera dejar un sabor un poco amargo respecto a la iglesia, incluso a la iglesia de hoy. Porque estamos examinando a esta iglesia y nos estamos examinando nosotros. Pero el Señor detectó una señal de vida en aquella iglesia moribunda. Así que el presente texto será muy revelador en medio de la condición que ella vivió. En efecto nos está diciendo que allí habían hermanos. En medio de esa iglesia en terapia intensiva, habían hermanos que estaban vivos. O sea, no todo estaba muerto. Y esto, hermanos, es una bendición, porque cuando pensamos en esto y aplicamos eso a nuestras vidas, entonces tenemos que decir: no, hay hermanos que verdaderamente están viviendo para el Señor, que no se han confundido, que no se han sido arrastrados por el pecado, que no viven una doble vida. Son hermanos que le creen al Señor y viven vidas para Él, vidas santificadas, vidas apartadas. Esto, hermano, nos habla entonces de una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que en medio de esa condición, de una iglesia como esta, como estaba, el Señor entonces se da cuenta que hay creyentes que tienen una vida consagrada, una vida de oración, una vida de testimonio, que son una bendición para su familia, son una bendición en su trabajo, son una bendición en todas partes, son una referencia, son un testimonio viviente. Esos hermanos están acá y les dice el Señor, mire lo que le dice en el versículo 4: tienes unas pocas personas en Sardis, unas pocas personas, pero las tenía. Y diríamos entonces que esas personas eran como la sal de la iglesia, que la estaba sosteniendo, eran la luz que la estaba sosteniendo, y que a pesar de la revelación que Cristo hace, a pesar de que la iglesia se está muriendo, allí hay hermanos que tienen esta condición. Mis amados, si bien es cierto que hay muchas iglesias modernas que tienen nombre de que viven y están muertos, como Sardis, también es cierto que ellas tienen hermanos que no manchan sus vestidos. Escuche esto: que no manchan sus vestidos, que no se conforman a este siglo, como dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice,
a este siglo, sino transformados. En un sentido, Pablo, cuando nos está hablando de eso, hay esta identificación de estos hermanos que tienen esas vestiduras blancas. Y hay algo maravilloso. Ahora, el versículo 4 sigue diciendo, el que venciere será vestido ¿de qué cosa? Dice el versículo 5, perdón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Me llama la atención que en este pasaje 3 veces se habla del vestido y se habla de un vestido blanco. ¿Por qué el Señor hace este énfasis en este texto? Hablando de las promesas, hablando de lo que viene. Bueno, es verdad que el Señor ha visto entonces que las obras de esa iglesia no han sido tan buenas como las vio en otras. Sin embargo, si la iglesia tomaba el camino correcto de la restauración, no moriría, sino que más bien tendrá un final glorioso que se traduce en premios para los victoriosos. Por eso dice, el que venciere será vestido de esta forma. Y hermano, es como decirle a toda la iglesia, si ustedes están muriendo y ustedes al final vencen, entonces esto es lo que les espera. Pudiéramos decir, este es el diagnóstico, esta es la situación de la iglesia, está en terapia intensiva, pero el Señor le está diciendo a la iglesia, le está diciendo que entonces si ellos se mantienen en ese andar cotidiano, en esa victoria, el resultado va a ser esto. Uno tiene que ver entonces con esto de la vestidura blanca. Hermano, ¿usted sabía que normalmente a los muertos los visten con vestiduras blancas? En algunos países los visten así bien blanquitos. En algunos casos a los hombres, por ejemplo, si nunca usaron un traje, se los ponen ese día. Y con ese traje, pues allí lo van a enterrar. En algunos casos le ponen todas sus pertenencias. El caso de los faraones, por ejemplo, se ha descubierto que le metían cualquier cantidad de oro. Allí todas sus pertenencias se las metían. Por cierto, se ha descubierto que hay algunos profanadores de tumbas que las rompen para ver qué hay dentro de la tumba. Porque las costumbres es precisamente enterrar a los muertos de esa forma. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, mis hermanos? Porque si bien es cierto, a una persona se le puede vestir de esa forma, un vestido blanco, un vestido muy, muy nuevo, hermano, a los días, por no decir a las horas, ese vestido está corrupto, lleno de gusanos, porque si es la persona que está en esa condición, es un cadáver que se está descomponiendo. Pero mire lo que dice la Biblia, que para los vencedores Jesús le da vida y el resultado es que en esa vida Él se va a vestir con un vestido blanco. ¿Qué es esto del vestido blanco para un creyente? Hermanos, cuando uno lee por allá en Apocalipsis capítulo 7, vayan allí por favor para que vean conmigo ese capítulo 7, y vean ustedes la condición de estas personas. Es interesante que allí se habla entonces de cómo ellos estaban vestidos. Por ejemplo, dice el versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, escuche esto, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Escuche esto, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos como señal de victoria, vestidos de esa manera. ¿Cuántos eran? Dice una multitud que no se podía contar. Está hablando de los redimidos, está hablando de aquellos que alcanzaron la salvación. Y hermanos, ese es el mensaje para la iglesia de Dios, para tu vida. Si tú vences, al final serás vestido con un vestido blanco, que es señal de justificación, que es señal de redención, que es señal de que le perteneces al Señor, que es señal de que eres un hijo de Dios, esa vestidura blanca. Es interesante todo esto porque nos habla entonces de la importancia que tiene nuestra salvación para el Señor. Voy a concluir en el versículo 5 diciendo esto. Vuelvan allí al versículo 5. Miren lo que dice otra vez el versículo para que nos ubiquemos bien en el texto. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando yo leí esta promesa, yo dije, Señor, qué extraordinario es esto, que esta promesa la dijiste no a la iglesia de Filadelfia, no a la iglesia de Esmirna,
no a la iglesia de Tiatira, no a la iglesia de Éfeso, se lo dijiste a la iglesia de Sardis. Se lo dijiste a la iglesia que se está muriendo. Porque Dios es un Dios tan sabio, un Dios tan poderoso, y es lo que nos está diciendo a nosotros ahora también. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros ahora también, hermanos, con esto? Esta promesa, que de ninguna manera quitaré su nombre del libro de la vida, es una promesa de seguridad de la salvación nuestra. De por qué le pertenecemos nosotros al Señor. ¿Por qué entonces Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida? Ahora, yo quiero dar una explicación esta tarde de esto, porque aquí ha habido mucha confusión. Y hay gente que dice, bueno, pero yo tengo que portarme bien porque si no el Señor va a quitar mi nombre del libro de la vida. Y andan entonces con un temor permanente. Si usted no se porta bien es porque no está siendo un buen cristiano, no está siguiendo al Señor. Usted tiene que portarse bien para que esos temores no vengan a su vida. ¿Cómo interpreto yo este texto? De repente usted dice, pastor, la verdad es que eso sí está raro, lo que le voy a decir, pero quiero que usted lo escuche. El libro de la vida es el libro donde Dios tiene registrado absolutamente toda la humanidad. Estamos hablando de más de 7.000 millones de personas. Y Dios tiene un registro con su nombre de cada persona. Los que viven en la India, los que viven en la China, los que viven acá. Los que viven en Centroamérica, los que viven en Latinoamérica. Porque al fin y al cabo la computadora de Dios es tan completa que allí está registrado absolutamente cada nombre de cada persona. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que pasa? Si ese es el libro de la vida, y dice el texto, no borraré su nombre, entonces hay la posibilidad de que Dios borre el nombre. Es lo que me dice el texto. Entonces, para entender esto, tenemos que decir que ese libro de la vida, donde aparece registrado cada nombre de cada persona, en el día del juicio final, va a venir el chequeo entonces. Y delante de Dios, del Señor y de los ángeles, por supuesto, está el Padre. El Padre agarrará la lista y comenzará entonces a nombrar. Y cada vez que va a escuchar, que se nombra a alguien, su nombre, como dice el cántico por allá, yo feliz responderé, como habla ese himno tan precioso. Cuando escucha ese nombre, entonces lo que sucede es lo siguiente. Jesús va a confesar delante del Padre ese nombre. El Padre está leyendo la lista y entonces dice, hermano Carlos Madrid, usted escuchó ese nombre, y el Cristo dice, sí, Él es mi hijo, yo morí por Él. Entonces Dios sigue y sigue chequeando y sigue chequeando. Si alguien no está allí porque recibió a Jesucristo, entonces Dios sí va a borrar ese nombre. No sé si me está siguiendo. ¿Por qué razón? Porque lo único que nos da seguridad de que ese nombre no será borrado es el hecho de lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Hermanos, ¿por qué Jesús va a confesar nuestro nombre? Porque además de ser nuestro Salvador, ese día Él será nuestro abogado. Y ese día entonces, cuando se escuche nuestro nombre y Dios esté allí escuchando todos los nombres para borrarlo, entonces Cristo dice, no borres ese porque me pertenece. ¿Tiene sentido eso para usted? Pues lo veo demasiado serio, hermano. Escuchen lo que estoy diciendo. Porque siempre interpretamos esto de otra manera y por eso andamos asustados muchas veces. Porque pensamos entonces que cualquier cosa mala que hagamos ya el Señor va a quitar nuestro nombre de allí. Si usted es un hijo de Dios, ha creído en el Señor, le pertenece por derecho de creación, de redención y de sustentación, sabe que Cristo realmente ha perdonado sus pecados, usted es un hijo de Dios. Y sabe lo que va a pasar, que en aquel día final, entonces Jesucristo va a confesar tu nombre. Pero te tengo una mala noticia para tú que desprecias el nombre del Señor. Si tú no confiesas a Jesucristo ahora,
Un día entonces Jesucristo tendrá que también negar tu nombre, porque tú lo rechazaste mientras vivías acá. Entonces, hermanos, Jesús le está hablando a una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. Y entonces llega esta parte y le dice: todos aquellos que vencieren, yo confesaré su nombre delante de mi Padre Celestial. Y hermanos, ese nombre, que lo oiremos muy claro ese día, como dice el himno, yo feliz a ese nombre responderé. Es lo que dice también ese himno. ¿Qué estamos hablando con todo esto para que oremos al Señor? Hermanos, la vida cristiana no es una vida pasiva, aburrida, sin sentido. La vida cristiana no puede ser una vida monótona. La vida cristiana no puede ser esa vida que no le encuentro sabor. La vida cristiana es una vida donde precisamente la presencia del Señor me hace vivir de esta manera, para Él siempre, constantemente. Y de esa forma nosotros le amamos, le adoramos. Porque si bien es cierto que dice de esta iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta, también le dice entonces que esa iglesia le pertenece, que tú le perteneces al Señor, que le pertenecemos al Señor. Y al final entonces, Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor esta tarde. ¿Qué es lo que le promete el Señor a su iglesia? Que el que venciere, andará vestido de vestiduras blancas. ¿Qué le promete al Señor a su iglesia, a los que vencieren? No borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo confesaré. Confesaré. ¿Está dispuesto a vencer hasta lo último, hermano? ¿Está dispuesto a seguir hasta el último día de su vida, amando, siguiendo, viviendo para el Señor? Pues es el reto de este pasaje, es el reto de esta iglesia. Una iglesia que estaba muerta, pero que tenía señales de vida, quiero decir, pero estaba muerta. Pues el Señor nos dice esta tarde que esa iglesia, Él murió por ella y Él quiere que esa iglesia permanezca viva, que tú permanezcas vivo, amando y siguiendo y sirviendo al Señor. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar al Señor. Yo quiero esta tarde, como siempre lo hago, orar, pidiendo al Señor que Dios tome control de tu vida, Dios tome control de tus pensamientos, Dios tome control de lo que puede estar pasando en ti esta tarde. Siempre venimos a la casa del Señor con muchas cosas, muchas cargas. De un momento para otro cambiamos y hay situaciones en nuestras vidas que a veces no sabemos por qué nos pasan. Pero ¿sabes qué? El Hijo de Dios es alguien que sabe que su vida es una constante marcha y no se detiene. Por eso dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Qué es lo que te dice el Señor esta tarde? Pues que venzas, porque al final hay una vida preciosa para ti. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no te podrás poner ese vestido un día. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, Jesucristo no confesará tu nombre. Y puedes correr el peligro de que entonces tu nombre sea borrado del libro de la vida. Yo te animo para que esta tarde tú le entregues tu corazón a Cristo. Tú le entregues tu vida a Cristo. Y tú puedas entonces, allí donde estás, decir: Señor, yo he escuchado todo esto. Tanto tiempo he escuchado esto. Pero reconozco hoy que necesito de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Yo le entrego a Él mi vida. Yo no quiero seguir en esta condición, siendo como la iglesia de Sardis, en terapia intensiva, que tengo nombre de que vivo, pero ando muerto por mi condición. Yo quiero venir a Cristo. Voy a orar al Señor, pero si tú quieres que yo ore por ti, podemos hacer dos cosas. Donde estás, levanta tu mano y dice: pastor, yo necesito que usted ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Tanto tiempo el Señor dice ha esperado por mí, y aún hoy te espera otra vez. ¿Por qué retienes esa llamada, ese llamamiento del Señor? Ven a Él. Hay alguien que allí donde está, levanta su mano. Yo quiero saber por quién voy a orar. Esta tarde usted le entrega su corazón al Señor. Allí donde estás. Llegaste aquí no por una mera casualidad. Si alguien te invitó, tienes que saber que tú formas parte de aquellos que el Señor quiere que vengan a Él y que le conozcan. Allí en tu corazón ora. Padre, gracias te damos
por esta tarde, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, Señor, por tu palabra que la hemos traído. Señor, ayúdanos a entender que tu iglesia es tu iglesia y te pertenece. Que tú no quieres una iglesia que tenga nombre de que está viva, pero está muerta. Que vive en esa condición. Tú quieres una iglesia que te sirva, que te ame, que te busque, una iglesia rendida a ti. Tú esperas de nosotros, amado Dios, que vivamos como aquellos pocos de Sardis que tenían vestiduras blancas, que eran dignas. Señor, eso es lo que esperas de nosotros, que tengamos esas vestiduras blancas como preámbulo de lo que va a ser la vida contigo, la vestidura que tendremos en el cielo. Señor, gracias porque nos das esta tarde este mensaje y una vez más, a través de esta palabra, nos alimentas, nos exhortas, nos animas para que vivamos una vida consagrada a ti. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a pedir a los hermanos que pasen al frente, volveremos acá para orar por ti si has tomado alguna otra decisión.